Religiones del mundo. Hoy presentamos Espiritualidad nativa norteamericana. Dudo en llamarle espiritualidad indígena, pues cuando uno dice espiritualidad está englobando todo, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, sea lo que fuere. El espíritu abarca todas las cosas y nosotros caminamos el camino espiritual. Y sucedió que nosotros tuvimos conocimiento del Ser Supremo mucho antes de que la Biblia y las iglesias vinieran a nosotros. Teníamos una conexión con el gran Creador y en mi propia tribu, que son los Muscogee Creek, lo llamamos Ofunga, el que contempla todo en la vida. El noroeste de Siberia ha sido una tierra desolada durante muchos años, en la cual cazadores, pescadores y recolectores han batallado para poder vivir de sus exiguos ambientes. Hace 30.000 o 40.000 años, algunos siberianos decidieron buscar una vida más próspera. Atravesaron el helado estrecho de Bering y fueron al hemisferio occidental. Los que quedaron atrás se transformaron en la gente de Mongolia, y los que emigraron fueron los primeros norteamericanos nativos. Y un día él me preguntó, Parrish, ¿cómo llama su gente al elefante? Y yo le dije, Walk on the Pass maybe, Dios con una nariz larga. Luego él preguntó, ¿cómo llaman al león? Patty Cosby, delantera peluda. Y preguntó, ¿cómo llaman al tigre? Busi Metana, gato salvaje. Y dijo, ¿cómo llaman al mono? Istigi. Bien, él es el que me hizo pensar. Me dijo, ¿sabes que él llama mamut al mastodonte? Como tal vez le dijo su madre. Él dijo que aquí, mucho tiempo atrás, cuando recolectaron sus huesos, dijeron que había estado muerto durante 10.000 años. Se murió hace 10.000 años. Y ustedes tienen un nombre para definirlo. Quiere decir que ustedes estaban aquí, ¿sabes? El dios de la larga nariz debe haber estado vivo en esa época, antes de extinguirse. Entonces ustedes hace al menos 20.000 años que están aquí, y eso me hizo abrir la cabeza. Era muy interesante. Como otros que viven en el lejano norte, las personas premongoloides se habían adaptado bien a su ambiente glaciar y seco. Juntos a otros del norte de Asia y del norte de Europa, han desarrollado lo que los estudiosos llamaron la cultura circumpolar. Estas culturas comparten creencias religiosas que satisfacen las necesidades espirituales asociadas con su dura existencia. El suyo era un mundo milagroso de espíritus sobrenaturales que controlaban una realidad amenazante.
A diferencia de la mayoría de las religiones europeas, las circumpolares compartían una realidad vivida más allá de los sentidos normales, con sus propios rituales y sus mitos narrativos. Luego de que la antiquísima gente de Siberia cruzara el puente de Alaska, se esparcieron hacia el sur y hacia el este por corredores congelados durante miles de años. No se tienen muchos detalles sobre el orden en el que migraron, pero parece que han migrado en 3 grandes olas. La primera ola estaba integrada por la gente a la cual los lingüistas denominaron amerindios, un término que describe a la gente y a su lenguaje. La mayoría de los nativos americanos pertenecen a este grupo, quienes viajaron a la región más austral de América del Sur, 9000 años antes de Cristo. La segunda familia lingüística eran los Nadene. Incluía varias tribus que se establecieron en la costa noroeste. Y las tribus Atapascan, de la gran parte oeste del continente canadiense. Los Nadene pueden haber llegado 7000 años antes de Cristo. La tercera invasión fue la de los esquimales y los aleutas, que vinieron de las Américas 5000 años atrás. Las ceremonias animales y la creencia en la maestría de estos eran quizá las características más admirables de la religión circumpolar. A diferencia del cristianismo, no vemos ninguna superioridad en los seres humanos y no vemos que ningún ser humano haya sido tocado por alguna divinidad que lo haya dignificado más que a un venado, a un oso o a cualquier cosa viviente. No creemos que los seres humanos tengan un lugar especial en el círculo de la vida en la Madre Tierra. Creemos que todos son semejantes. Pero también había cultos dedicados a algún lugar sagrado, otros a algún concepto particular del orden cósmico. Y como en otras culturas nativas en todo el mundo, las culturas circumpolares creían en los curanderos o chamanes. Un curandero o curandera sabía de música, sabía de filosofía, de arte, de historia y también de religión. Y si faltaba alguna de estas cosas, las otras no tenían sentido. Los curanderos eran más comunes que las curanderas. Se creía que recibían sus bendiciones de uno o de varios espíritus conocidos por sus diferentes capacidades sobrenaturales. La palabra chamán es una palabra de origen tungú, que significa curandero inspirado. Él era un visionario extasiado cuyo papel era el de mediar entre su grupo social y los poderes sobrenaturales. A menudo el chamán enviaba su alma o su espíritu guardián a recuperar el alma de una persona enferma del reino de los muertos. Un chamán utilizaba a menudo sus técnicas espirituales para expulsar enfermedades que se creían eran causadas por espíritus diabólicos. Con la mayoría de las enfermedades o de las heridas, el chamán intentará expulsar los espíritus diabólicos a través de danzar hasta entrar en éxtasis, a veces agitando una vara diabólica mientras está bailando. Una de las danzas curadoras más interesantes utilizaba una muñeca diabólica tallada de forma humana con ropa de piel de caribú. La muñeca estaba dotada de alma. Se creía que adquiría vida y que circulaba entre la gente cuando dormían. Mi padre y mi abuelo, quizás 2 o 4 generaciones atrás. Si uno creció en una familia como la de mi padre o la de mi abuelo, ambos eran curanderos. Así que mi madre y mi abuelo querían que yo también lo fuese en el futuro. Y de eso hablaban cuando se reunían. Y me eligieron. Así es como lo explicó mi abuelo. Los curanderos son gente muy especial, pues si no fuera así cualquiera podría serlo. Pero hoy en día es diferente. Todas estas canciones apaches cuentan una historia. Algunas son canciones de oración. Es una oración. Por ejemplo, si un niño de 10 años comienza a soñar con el mundo del curanderismo, tal vez escuche algunas canciones y se le dice que si esto pasa que no lo divulgue, sino que se lo haga saber al curandero y que él lo va a aconsejar, pues él va a aprender muchas canciones y Dios le va a estar hablando y le va a decir qué clase de canción está cantando.
si es la canción de los caballos o la canción de la corona. Dios se lo dirá, pero que no lo mencione a nadie hasta que en el futuro, en 6 meses o un año, lo soñará nuevamente. Y deberá salir al mundo, y deberá cantar y hablar de esto. Pero si al día siguiente de haberlo soñado lo cuentas, desaparecerá y nunca regresará. El chamanismo de los Atapascan compartía muchas de las ideas de otras culturas circumpolares. Los Tanaina, por ejemplo, creían en un dios elevado que vivía en la estrella del norte que viajaba por los cielos. En tiempos de necesidad elevaban su brazo derecho y apelaban a este dios pidiéndole comida y otras necesidades. Creían que cuando una persona moría su respiración se elevaba hacia el cielo y que su espíritu sombra se quedaba durante un tiempo antes de desaparecer bajo la tierra. Este concepto de 2 almas en un mismo cuerpo era común entre las tribus norteamericanas y las del norte de Eurasia. La religión algonquiana de la región este de Norteamérica evocaba fuertemente a las religiones circumpolares de la Europa ártica y de Asia. Todas estas tradiciones religiosas tenían una fuerte creencia en un dios elevado, y también en dioses atmosféricos y en maestros del juego. También tenían ideas similares sobre el más allá y sobre la estructura de este mundo. Los algonquianos afirmaban la existencia de un ser supremo poderoso que estaba circundado por los dioses del trueno, generalmente representados por el pájaro del trueno. También estaban los dioses del viento. Los algonquianos tenían el culto de la Madre Tierra y también una concepción clara de su travesía hacia la Tierra de los Muertos. El totemismo apareció en Norteamérica en todos los grandes grupos tribales que se dividían en clanes. Cada clan tenía su diseño animal propio, como el ciervo. Los Ojibwe creían que el animal del clan podía ser el espíritu guardián de una persona que habían obtenido a través de una visión o un sueño, y que este animal revelaría la posición del juego. El maestro de la vida que supervisaba al hombre y a sus acciones era llamado por los Ojibwe Kichu Manitú, que quiere decir gran Manitú o gran espíritu. La palabra Manitú significa todo lo que es sobrenatural o espiritual. Los Cree, otra tribu algonquian, llamaban a Dios simplemente Manitú. A veces se lo identificaba como el maestro del juego, el espíritu del caribú. Al igual que otras tribus nativas americanas, los Ojibwe adoraban a la Madre Tierra. Se creía que residía en los árboles, en arbustos y en las piedras. Era una fuerza espiritual importante y recibía ofrendas de tabaco. El poder de la Madre Tierra para sanar y para hacer crecer la vegetación era algo reconocido en todo Norteamérica. Dentro de esas ideas se encontraban también ciertas ideas acerca del universo en que vivimos, cómo nos mantenemos sanos, cuál es nuestra relación con cosas externas, como el cielo, las plantas y los insectos. Y tenían enseñanzas muy específicas que aún existen y que son muy útiles, aún nos pueden guiar. Y esas ideas de cómo mantenerse sanos estaban conectadas con ideas acerca de la conducta. ¿Qué cosas debemos hacer para mantener nuestra salud física y mental? Y esas ideas estaban conectadas con las ideas de la vida ceremonial y de los rituales, y así todo quedaba conectado. Los Midewiwin erigieron refugios ceremoniales que simbólicamente replicaban el universo. Entre sus ceremonias rituales más importantes estaban los ritos de iniciación. Los candidatos tenían que pasar para obtener las habilidades como curanderos. Aprendían la doctrina de la tribu estudiando botánica, los mitos de la creación y los requisitos ceremoniales. Luego de este curso de estudios, el candidato se sometía a un ritual de muerte y resurrección.
Un sacerdote metafóricamente disparaba una caparazón de almeja en el cuerpo del candidato, tocándolo con un manojo mágico. El candidato entonces simulaba que moría y en ese estado tenía una visión que se creía le daba el poder y una canción sagrada. Esta es una canción oración para cuando uno viaja. El Señor te bendecirá y estarás protegido en cualquier parte. Los primeros Ojibwe y sus vecinos, los Algonquian, creían en la vida después de la muerte. Los muertos pueden alcanzar el más allá si siguen un sendero hacia un río y si lo cruzan en un tronco resbaladizo. Con el tiempo y la influencia del cristianismo en sus ideas, los nativos americanos comenzaron a creer no solamente en un paraíso dichoso para los buenos, sino también en un infierno para los malos. Muchas prácticas y creencias religiosas de los nativos americanos se originaron en las culturas cazadoras de Asia circumpolar, pero las culturas pescadoras de esta región también formaron la vida en el Nuevo Mundo, especialmente en la costa del Pacífico Norte. Podemos ver la influencia de las culturas circumpolares pescadoras, sobre todo el de la cultura ártica especializada de los esquimales y también en las culturas nativas a lo largo de la costa noroeste del Pacífico. La cultura esquimal se desarrolló como respuesta a las condiciones del frío del norte. El transporte de grandes distancias se realizaba en kayak y en umiak, que es un largo y abierto bote que usaban las mujeres. Los esquimales cazaban con arpones y vivían en iglúes. Su religión es a menudo sombría, refleja el poder de la naturaleza devastadora del Ártico, donde el ambiente es tramposo, caprichoso, sobrecogedor y a menudo muy peligroso. Sin embargo, ni la naturaleza ni la religión disminuyeron la perspectiva alegre de los esquimales. Cuando los pescadores esquimales cometían crímenes en contra de los animales o violaban otros tabúes, se creía que los animales del mar se ensuciaban, sentían el dolor y desaparecían. Por extensión, la diosa Sedna, cuyos dedos estaban formados por los animales marinos, también se creía que se ensuciaba y sentía dolor. Si la reserva de comida desaparecía, los esquimales eran amenazados por la inanición. Así que su chamán enviaría su alma al fondo del mar para eliminar la suciedad del cabello de Sedna. De hecho, muchos de los pueblos circumpolares distinguen claramente entre los animales de tierra y los de mar, y también distinguen entre los seres sobrenaturales que son sus guardianes. En Alaska se considera a la ballena como un ser sagrado, y este enorme mamífero marino se reverenciaba con su culto propio. Los cazadores de ballenas debían tener una visión de la ballena, en la cual recibían las canciones que debían cantar durante sus expediciones de caza. Cuando se viaja hacia el este desde la costa noroeste de Norteamérica, uno llega a la gran meseta en el lado oeste de las montañas rocosas. Aquí la cultura de los pescadores se combinó con la de los cazadores y la de los recolectores de semillas. En esta cultura combinada se llevaban a cabo dos rituales interesantes. El primero era la ceremonia del salmón y el segundo era la búsqueda visionaria del poder. Este era un rito de la pubertad, generalmente abordado por jóvenes muchachos para comenzar su comunicación con el mundo de los espíritus. A veces los rituales de búsqueda continuaban durante años. Una versión especialmente intensa incluía visiones que se lograban a través del ayuno y de la oración. Estos y otros rituales similares continuaban hasta que el muchacho soñaba con algún animal o pájaro. Este se convertía en su espíritu guardián, al cual él debía rezarle. El muchacho se pintaba el rostro con diseños que simbolizaban al espíritu guardián, como lo había visto en el sueño. Un trozo de piel de la especie del espíritu guardián se mantenía en una bolsa hecha con otro espíritu guardián animal. En la búsqueda visionaria, uno se da cuenta de que el espíritu siempre ha estado allí. También se toma conciencia de que estamos circundados por diferentes fuerzas, aunque no es necesario buscar una aparición como un fantasma o un espíritu. Es una conexión, una comunicación con los poderes superiores y con el conocimiento superior y de cómo conceden ciertos dones. En mi trabajo de ser el padrino de uno de estos muchachos, mi papel es interpretar estos signos.
Él vino preparado con infinitos papeles y cuando volvió tenía todo escrito. Pero había una cosa que él repetía incesantemente. Aunque él no quería verlo, estaba presente en su línea visionaria de búsqueda y esta era una brizna de pasto. Y él buscaba otra cosa y siempre retornaba a la visión del pasto. Yo le dije, ese es tu signo de poder, la brizna de pasto. Tú pensabas en algo más grande. Él dijo, ¿qué? Y yo le dije, sí. Un gran oso, un gran lobo, o un búfalo, o un águila. Lo que los espíritus están haciendo es bajarte a que observes la brizna de pasto. Como tú tienes un estilo muy exagerado de importancia personal, buscas que ocurran grandes cosas. Lo que encuentras en tu vida, si ves que algo no sale como tú querías con relación a tu propósito, y sin embargo, cuando esa situación termina, te das cuenta que aún estás parado. Y entonces, pruebas una vez más. Tal vez no estabas listo, así que lo aceptas y sigues probando. La capacidad de mantenerse en pie, a pesar de todos los contratiempos que se puedan presentar, es una oportunidad para tomar y dar una ofrenda diciendo, gracias, Madre Tierra. De hecho, hay muchas similitudes entre las religiones que se encuentran en Norteamérica y en Sudamérica. A pesar de que la cultura nativa americana ha evolucionado en este milenio, las características de las primeras religiones de los cazadores se han conservado. La pregunta relacionada a si los nativos americanos habían desarrollado su sociedad agrícola con o sin la influencia del Viejo Mundo ha sido altamente controvertida. La agricultura evolucionó independientemente. Los estudiosos sugieren que las mujeres nativas americanas eran típicamente las responsables de recolectar las semillas, las hierbas, las nueces y los bulbos. Descubrieron la manera de planificar sus plantas en un jardín cercano. Las mujeres se transformaron en grandes contribuidores de la historia económica temprana a través de plantar el maíz. Lo han hecho en Norteamérica, América Central y en los Andes de Sudamérica. Las sociedades agrícolas en el Viejo y en el Nuevo Mundo acrecentaron la importancia de los cultivos en sus creencias religiosas. Era común atribuirle características humanas a los cultivos o a los animales. Esta práctica se llamaba antropomorfismo. De la misma manera, las culturas cazadoras acostumbraban a tener rituales y festejos de acción de gracias. Lo hacían para celebrar una buena caza. También los cultivadores de plantas realizaban ritos de fertilidad. El plantar, germinar, sembrar y cosechar eran oportunidades para la celebración y la adoración. Las sociedades agrícolas generalmente desarrollaban un calendario de festivales que se organizaban alrededor del ciclo de cultivos. Este se transformaba a veces en algo tan lleno de eventos que virtualmente el año completo estaba determinado por una festividad y una ceremonia religiosa. La vida religiosa de los nativos americanos en general estaba caracterizada por su ceremonialismo, en la cual hasta un simple paso podía tener una gran importancia simbólica. Las ceremonias nativas, por lo tanto, se llamaban danzas.
Los nativos norteamericanos llamados iroqués eran una confederación de las tribus dirigentes en la parte noroeste. Vivían al sur y al este del lago Ontario, no muy lejos de los algonquianos, el área que ahora es el estado de Nueva York. Los iroqués abarcaban las llamadas 5 naciones: los moicanos, los oneidas, los onondaga, los cayuga y los senecas. Todas estas tribus eran expertas en la guerra, como así también en la organización política pacífica. Al vivir en una zona con muchos árboles de madera dura, erigieron largas casas y empalizadas rodeadas por sembradíos. Los hombres pescaban, cazaban pájaros y mataban ciervos. Las mujeres limpiaban la tierra, plantaban y cosechaban maíz, frijoles y calabazas. La religión iroqué reflejaba la prominencia de las mujeres en la economía. El mito de la creación de los iroqués enfatizaba el papel de la gran diosa. Esta no era un ser supremo, pero ella se encargaba de las mujeres y de su trabajo en la casa y en los campos. La gran diosa también hacía crecer los cultivos. Los iroqués creían que un hombre sobrenatural era el responsable del crecimiento de los cultivos. Era el que tronaba, el que traía la lluvia. Los rezos eran dirigidos a él cuando se plantaban las semillas y luego en el otoño, después de la cosecha. La temporada de cultivo comenzaba en abril y así empezaba un ciclo de arduo trabajo y de festividades religiosas. El Festival del Arce, cuando la savia comenzaba a correr, al inicio de la primavera, el pueblo agradecía y realizaba ofrendas de tabaco al Ser Supremo, al árbol de arce y al bosque. También en primavera plantaban lo que llamaban las 3 hermanas: maíz, frijoles y calabazas. En el invierno, antes de comenzar otro de los rituales anuales, los iroqués confesaban las transgresiones que habían cometido en los rituales. La celebración de fin de año duraba 7 días y se realizaba en febrero, cuando la constelación de las Pléyades se cernía directamente sobre sus cabezas al atardecer. La ceremonia era presentada por 2 anunciadores también llamados cabezas grandes, disfrazados de animales haciendo eco de los rituales de Año Nuevo de las tribus de cazadores. Los anunciadores exhortaban a la gente a que comunicaran sus sueños, o de lo contrario se enfermarían. Los sueños se representaban en forma de acertijo. Otra gente de la tribu debía adivinar y la respuesta correcta causaba gran alegría. Las tribus de los iroqués utilizaban el festival del Año Nuevo para extinguir viejos fuegos y encender los nuevos. Aunque los iroqués eran principalmente una sociedad agrícola, tenían una cantidad de espíritus que estaban relacionados con la caza y con los extensos bosques que los rodeaban. Muchas de estas cosas aparecían en las visiones. Se creía que la pequeña gente invisible de los bosques los cuidaban y que con sus diminutos arcos y flechas podían jugar al juego que desearan. Ellos también creían en otro punto de espíritus del bosque llamados los rostros falsos, los cuales tenían rostros deformados y no tenían cuerpo. Estos espíritus eran tan aterradores que cualquiera que los viese se paralizaría y podría morir. La sociedad de los rostros falsos de los iroqués se componía de gente que había soñado con ellos cuando estaban enfermos. La sociedad los curaba esparciendo cenizas calientes sobre sus cuerpos. Luego de su recuperación, el paciente se unía a la sociedad y ocasionalmente se colocaban una máscara de madera para representar a un espíritu específico del rostro falso. Podemos ver un desarrollo gradual desde la fecha de los primeros cultivos de calabazas, aproximadamente 7.000 años antes de Cristo, hasta llegar al cultivo del maíz, que comenzó entre 5.000 y 2.500 años antes de Cristo. La tradición cultural mesoamericana gradualmente se desarrolló y la primera cultura avanzada o elevada se formó 2.000 años antes de Cristo. Las aldeas comenzaron a asimilarse dentro de unidades territoriales más grandes. Emergieron las ciudades capitales. Los centros ceremoniales se esparcieron. Primero eran pirámides de punta plana, luego eran pirámides cubiertas con templos y palacios. Figuras simbólicas de arcilla representaban a la diosa de la fertilidad y a los dioses de la lluvia. Un dios serpiente y plumoso aparecía en las obras de arte. A esta era se la denomina periodo preclásico.
sucedió entre los años 1000 a.C. hasta el año 200 de nuestra era. Los vestigios de este periodo de desarrollo mesoamericano se pueden ver en la cultura pueblo del sudoeste y en las culturas del valle del Mississippi. Luego vino la era clásica mesoamericana, que duró desde el 200 hasta el 900 después de Cristo. La religión maya en lo que ahora es el sur de México y Guatemala fue un claro ejemplo de una cultura mesoamericana clásica. Una divinidad maya muy poderosa era el dios destructivo de la muerte. Estaba representado con una calavera en su rostro y su esqueleto saliendo de su cuerpo descompuesto. Con su banda de demonios, el dios de la muerte residía en el noveno, que era el más bajo de los mundos, un reino de hambre, frío y pesar, al cual llegaba la mala gente luego de morir. Los buenos, por otra parte, se reunían en un paraíso celestial. Entre ellos se contaban los guerreros que habían caído en la batalla, las mujeres que habían muerto en el momento de dar a luz y los que se habían suicidado. Muchos de los mayas que estaban enfermos se quitaban sus propias vidas para ir a esta tierra maravillosa. La religión recaía completamente en manos de los sacerdotes. Sus ofrendas contenían animales, vegetales, flores y plumas del hermoso pájaro quetzal. Cuando comenzaron las guerras, también comenzaron los sacrificios humanos. Alrededor del año 1325 de nuestra era, el imperio azteca se estableció en el Valle de México. Esto marcó el inicio del período postclásico. Los sacerdotes aztecas reconocían a un dios elevado, pero los dioses populares no incluían a un ser supremo. Este permanecía como una entidad ambigua, y una cantidad de deidades populares competían por ese papel. Un ser supremo potencial era el dios tribal Huitzilopochtli. Se creía que había protegido al pueblo durante la invasión de lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. Este dios aparecía en las visiones como si fuera un águila luchando con una serpiente, un tema mitológico ampliamente apreciado que simboliza el dualismo entre los poderes del cielo y los de la tierra. Huitzilopochtli también era el dios del sol y el dios de los guerreros, aunque también había otros dioses del sol. Cuando los aztecas conquistaron la meseta central mexicana, se apropiaron de los dioses de la región, incluyendo a Quetzalcóatl, un dios con un colorido manto hecho de plumas de quetzal. Quetzalcóatl servía como héroe cultural, como ancestro real y como dios de los sacerdotes. Al igual que otros dioses, se creía que él estaba conectado con el mundo de las estrellas. Él era Venus, la estrella de la noche que reaparecía como la estrella matinal. La mayoría de los dioses indígenas aztecas eran dioses de la fertilidad. La Gran Madre Tierra era la madre de los dioses y de los seres humanos. Ella estaba parcialmente representada como una serpiente y devoraba cualquier impureza causada por los pecados humanos que le confesaban. También estaba Tlaloc, el principal dios de la agricultura y de la lluvia, responsable de la acumulación de las nubes. Durante las sequías, los aztecas sacrificaban niños para apaciguarlo. El dios azteca de la vegetación se llamaba Nuestro Desgarrador Señor. Su cuerpo, se decía, estaba cubierto con la piel de una persona que había sido sacrificada, representando el cubrimiento nuevo de la vegetación en primavera. Para los conquistadores españoles, los sacerdotes aztecas eran sucios, individuos repulsivos que olían a la sangre seca de los sacrificios, con la que cubrían sus cuerpos. Sus orejas estaban perforadas a causa del desgarramiento que utilizaban como ofrenda para los dioses. Lo más impresionante de las escenas sacerdotales del culto era el Gran Templo, actualmente en la Ciudad de México. Estaba dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc. Durante la inauguración del Gran Templo en el año 1487, sacrificaron a 20.000 prisioneros de guerra. Cuando los españoles y los indígenas estuvieron en paz, el rey azteca Moctezuma le mostró al líder español Hernán Cortés el templo. El rey había matado personalmente esa mañana a modo de sacrificio a algunos prisioneros y le comentó que se sentía inspirado, luego de haber cometido este acto. Le explicó a Cortés que si se frenaban los sacrificios humanos, el orden del mundo azteca colapsaría.
Las creencias sobre la muerte de los aztecas eran similares a las de los mayas. En las altas culturas de América Central, el rango social y la forma de morir se creían que determinaban el destino final de la persona en el más allá. La gente buena era simplemente aquella que vivía una vida social aceptable. La cultura pueblo debía su formación a las tempranas influencias de la cultura preclásica de México. Los indios del sudoeste en el año 2000 a.C. comenzaron a transformarse de recolectores de semillas a agricultores. Sus casas de adobe se llamaban pueblos. Cada una tenía varios pisos, construidos en múltiples niveles de terrazas. Plantaban jardines en las orillas de los ríos cercanos. Así permitían una irrigación eficaz. Muchos de sus rezos y sus rituales se centraban en la necesidad de una cantidad de lluvia adecuada y de humedad en un ambiente desértico. Al igual que las altas culturas mexicanas, la agricultura era un trabajo principalmente realizado por hombres, aunque las mujeres ayudaban a plantar el maíz, calabazas, frijoles, zapallo y tabaco. A pesar de que la caza y la recolección habían sido a veces altamente importantes para la economía de los pueblos, los productos agrícolas eran su principal alimento básico. Tenían la cultura más oculta de Norteamérica, aunque los nativos americanos en general nunca aceptaban desconocidos en sus rituales religiosos. Ellos creían que el misterio sagrado se evaporaba cuando era observado por gente extraña que no entendía lo que sucedía. La gente pueblo del este y del oeste siguieron patrones sociopolíticos diferentes. En el oeste, los Zuni y los Hopi se dividían en clanes ordenados en forma de línea materna, con relaciones ancestrales que seguían esa línea. Las casas y los campos de maíz eran y son propiedad de las mujeres. Por otro lado, los pueblos del Río Grande, en el este, dividieron sus aldeas en mitades patriarcales. Estas tribus, por lo tanto, estaban divididas en partes iguales, cada una siguiendo la línea del padre. La tribu de los Zuni en el oeste vivían cerca de las fronteras de lo que hoy es Nuevo México y Arizona. Sobresalían como una sociedad de notable complejidad. Como todos los pueblos, los Zuni han sido siempre conservadores. Su población descansa en el mismo lugar que siempre han ocupado desde el año 700 después de Cristo. Este aquí, el círculo, representa el centro. Sus rituales han cambiado muy poco con los siglos. Todas las ceremonias Zuni son la integración del entendimiento especial que tienen del simbolismo del universo. El cielo es masculino y la tierra femenina. El aire y la luz del sol son masculinas, la tierra y el agua femeninas. Así que somos producto de nuestra madre y de nuestro padre. Y en cada paso que damos en la tierra hay mucho amor, hay cariño, hay una sanación que recibimos de nuestra madre. Cada vez que respiramos, cada vez que estamos bajo la luz del sol, vemos lo mismo que nuestro Padre, siendo esta la manera en la que nos encontramos aquí en la tierra. Y la ceremonia toma en cuenta esto. Nos sentamos en un hogan. El piso es de tierra. Cuando nos sentamos y realizamos la ceremonia, en ese momento tocamos la tierra. ¿Por qué? Porque es nuestra madre. Tiene un poder sanador. Es el afecto y el amor de nuestra madre. Lo necesitamos. Y cada vez que respiramos, respiramos lo mismo que nuestro Padre. Y así, el universo, la energía y la fuerza están dentro de esta ceremonia, la cual nos coloca en perspectiva con relación a nuestra madre y a nuestro Padre. Que así estamos sanados. Nos devuelve nuestro coraje, nuestra confianza, y esta es nuestra creencia. Y esto es lo que significa para los nativos americanos cuando decimos que vivimos en armonía con la naturaleza. Antes del año 1700, varias aldeas agrícolas de la planicie occidental
combinaron la agricultura con la caza restringida. Entre ellos se encontraba la tribu de los Pony, en lo que ahora es el estado de Nebraska. Esta cultura era bastante peculiar, con tradiciones derivadas del este y del sudoeste. Los Pony establecieron lo que se podría definir como una religión de las llanuras. Era una religión agrícola, adaptada a las praderas de altos pastos, con ritos del maíz, fraternidades de baile y con jefes casi sagrados. Su religión descendía parcialmente de las religiones de México. Cada primavera sacrificaban una virgen cautiva. Esta era la ofrenda a la estrella matinal. Le disparaban flechas en un patíbulo. En el siglo XVIII, nómades de las tribus de los algonquianos y de los Sioux del norte llegaron a las planicies. Habían sido conducidos de sus terrenos tradicionales de caza a causa de la expansión de los colonos europeos. Los accesorios culturales de los algonquianos y de los Sioux eran la tipi. También contaban con el caballo y con las armas, obtenidas del hombre blanco. Ahora estos nuevos inmigrantes pelearon y comerciaron con tribus más asentadas como los Pony. La fusión de estas culturas produjo la colorida cultura de las planicies y dominó las regiones occidentales de Norteamérica durante más de 100 años, entre 1750 y 1880. Y fue la última de las grandes culturas independientes nativas americanas. Durante el verano de 1832, el famoso pintor George Catlin experimentó lúcidamente escenas de un refugio de sanación de los Mandan, una rama de los Sioux. De acuerdo a Catlin, la ceremonia Mandan tenía 3 actos. Primero era un ritual celebrando la desaparición de la gran inundación que los Mandan creían era el comienzo de la existencia humana. Segundo, una danza de toros, cuyo propósito era proveer de búfalos para el futuro. Y en tercer lugar, los muchachos jóvenes de la tribu eran invitados para transformarse en hombres y guerreros. Catlin describió cómo los adolescentes se endurecían a través de torturas realizadas el cuarto y el último día del rito, cuando los candidatos estaban débiles por falta de comida, de descanso y de bebida. En los 4 días de la danza del sol, nos enseñaron que estábamos allí para sacrificarnos y obtener el conocimiento del círculo de la vida. Estábamos allí durante 4 días y sacrificamos lo único que tiene sentido para nosotros, que es un poco de nuestra sangre, de nuestro sudor. Y el hecho de que nos privamos de los placeres mundanos durante esos días, no lo consideramos una tortura, ¿sabes? Tortura es lo que se hace a un enemigo. Ahora, casi en el siglo XXI, aún se practica la danza del sol en las reservaciones de los indígenas de las planicies. Ellos resisten durante 3 o 4 días el ayuno, bailan, rezan y reciben las bendiciones de los curanderos de la tribu. Las prácticas religiosas de los nativos americanos han cambiado mucho en los últimos tiempos. Mientras muchos de los miembros de las viejas tradiciones nativas se han asimilado a la cultura circundante, aquellos que permanecen luchan para preservar las cosas que les han dado sentido a todas las generaciones de sus ancestros. Al igual que con la vida religiosa moderna, todavía está por verse el éxito que han de tener. El mundo necesita entender la filosofía de la gente sencilla, sean indios, africanos, asiáticos o europeos. ¿Sabes? La filosofía de interrelación natural es lo que queremos darle al mundo, pero nadie debería invadir las ceremonias de otras tribus
y creer que podrán entender y conocer esa tribu simplemente por observar esas ceremonias. Así no funciona. Incluso hoy en día, estas enseñanzas están vivas y son valiosas para nosotros. Es una pena que mucha de nuestra gente haya sentido que debía tomar una decisión. Una decisión entre las viejas y las nuevas ideas. En lo que a mí respecta, he elegido el viejo camino.